Entre las incontables ciudades que pueblan nuestro planeta, hay una que destaca no solo por su antigüedad, sino por su peso espiritual, político y simbólico: Jerusalén. Esta ciudad no es simplemente un lugar en el mapa, es un ícono que ha despertado tanto veneración como polémica a lo largo de los siglos. Su influencia trasciende muros e idiomas, convirtiéndose en el corazón palpitante de tres de las religiones más importantes de la humanidad: el judaísmo, el islam y el cristianismo. Para millones de creyentes alrededor del mundo, Jerusalén no es solo una ciudad antigua, es el escenario donde se entrelazan eventos sagrados que marcaron la historia espiritual del mundo. Según textos del Talmud, Jerusalén habría sido edificada justo donde se encontraba el jardín del Edén, el paraíso original de la creación. Para los musulmanes fue en la mezquita de Al-Aqsa donde el profeta Mahoma ascendió al cielo, un acontecimiento de profundo significado dentro del Islam. Algunos también sostienen que el juicio final comenzará precisamente allí, desde esta tierra tan disputada y reverenciada. Y en varias doctrinas cristianas existe la convicción firme de que durante los acontecimientos finales del Apocalipsis, una nueva Jerusalén descenderá y reemplazará a la actual, convirtiéndose en el centro de los últimos actos de la historia humana. Y si tú también sientes curiosidad por comprender cómo esta ciudad ha llegado a ocupar un lugar tan profundo en la conciencia colectiva de la humanidad, acompáñanos hasta el final de este video. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre tu forma de ver la historia. Y si valoras este tipo de contenido que une la fe con el análisis histórico, considera suscribirte ahora mismo. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos episodios. No podemos pasar por alto que fue precisamente en esta ciudad donde tuvo lugar uno de los eventos más trascendentales de la historia espiritual de la humanidad: la crucifixión de Jesús de Nazaret. Aquel acto, ocurrido bajo dominio romano, no solo transformó el destino de Jerusalén, sino que marcó el inicio del cristianismo, una fe que se expandiría por los continentes y moldearía la civilización occidental durante siglos. La colina del Gólgota, la tumba vacía, el Vía Crucis, todos estos lugares que aún hoy reciben millones de peregrinos son testigos silenciosos de un sacrificio que cambió el curso de la historia. Sin embargo, Jerusalén no es únicamente un vestigio del pasado, sigue siendo un núcleo vivo, un punto de encuentro entre lo divino y lo humano, entre la tradición y el conflicto moderno. Es el centro de una profunda tensión geopolítica y espiritual que nunca se ha disuelto del todo. Es una ciudad que, aún en tiempos contemporáneos, despierta pasiones, moviliza multitudes y sigue siendo escenario de profecías, esperanzas mesiánicas y aspiraciones de redención. Y sin embargo, hay una paradoja intrigante. A pesar de su renombre, de su omnipresencia en los relatos sagrados, muy pocos saben realmente cómo nació esta ciudad. ¿Quién la levantó por primera vez? ¿Qué civilización puso sus primeras piedras cuando el nombre de Abraham aún no era conocido? ¿Qué fuerzas impulsaron la existencia de este lugar cuando las grandes religiones monoteístas aún no existían? Estas son preguntas que merecen una exploración profunda. Y es precisamente lo que haremos en este viaje. Bienvenido y bienvenida a Versículos y Civilizaciones, un espacio donde la historia antigua y la palabra eterna se cruzan para ofrecer una visión más rica, más amplia y más fundamentada de los acontecimientos bíblicos. Según las Escrituras, Jerusalén pasó a formar parte del reino de Israel cuando el rey David, guerrero audaz, salmista y figura esencial en la genealogía del Mesías, tomó la ciudad de manos de los jebuseos, una tribu cananea fuertemente asentada en la región. Este momento decisivo
ocurrido alrededor del año 1000 a.C., marcó el inicio de Jerusalén como capital espiritual y política de Israel. Pero esa no fue la génesis de Jerusalén. Muy al contrario, la ciudad ya poseía una historia densa y antigua, anterior incluso al surgimiento de los patriarcas bíblicos. Descubrimientos arqueológicos han demostrado que la región donde se asienta Jerusalén fue habitada por sociedades urbanizadas desde al menos el tercer milenio antes de Cristo. Algunas tablillas encontradas en Egipto y Mesopotamia registran el nombre de Urusalim o Urushalim, mencionando esta ciudad como un punto estratégico de comercio y alianza en medio de las potencias emergentes de la Edad de Bronce. Textos diplomáticos como las famosas cartas de Amarna revelan que Jerusalén mantenía relaciones formales con los faraones egipcios mucho antes de que los israelitas llegaran a la tierra prometida. Estas cartas fueron escritas en acadio, la lengua internacional de la época, y mencionan a los gobernantes de Urusalim solicitando ayuda militar contra invasores. Esto nos muestra que la ciudad ya tenía una estructura política consolidada, con autoridad local, ejército y capacidad diplomática. Además, algunos estudiosos sostienen que Jerusalén era considerada un centro sagrado incluso antes del establecimiento del monoteísmo. La existencia de una fuente natural de agua, el manantial de Gijón, hacía del lugar un santuario natural para muchos pueblos semitas que solían asociar el agua a la vida, la fertilidad y lo divino. Es posible que los primeros asentamientos hayan surgido precisamente alrededor de este manantial, estableciendo un culto primitivo relacionado con la naturaleza y los ciclos de la vida. Por tanto, cuando David conquistó Jerusalén, no estaba reclamando una tierra desierta. Estaba integrando al reino de Israel una ciudad milenaria, cargada de simbolismo, poder estratégico y significados espirituales que venían de mucho antes. Jerusalén no nació con los israelitas, pero fue con ellos que se convirtió en la ciudad eterna, en el símbolo del pacto, en el centro de la esperanza mesiánica. Y a medida que avancemos en este video, vamos a desenterrar más verdades ocultas, confrontar relatos paralelos y entender por qué Jerusalén es mucho más que una ciudad. Es un espejo de la historia humana, un umbral entre lo visible y lo eterno. Eso implica algo sorprendente. Mientras los hebreos todavía sufrían bajo la esclavitud en tierras egipcias, cuando aún no se hablaba de Moisés, ni existía una nación llamada Israel, Jerusalén ya se destacaba como un punto neurálgico de interés político y espiritual. Mucho antes de que el Mar Rojo se abriera en dos, mucho antes de que Sansón empuñara su famosa quijada en batalla, esta ciudad ya estaba enraizada en la historia como un asentamiento consolidado y disputado por su valor estratégico. La ciudad no surgió de la nada. Su origen se entrelaza con narrativas milenarias, donde lo místico y lo real se fusionan. Incluso las escrituras ofrecen pistas tempranas de su existencia. Uno de los momentos más enigmáticos de la Biblia ocurre cuando Abraham, el patriarca de la fe, regresa victorioso tras enfrentarse a una coalición de reyes del Oriente. En ese trayecto tiene un encuentro profundamente simbólico con una figura que parece emerger de lo eterno. Melquisedec, identificado como rey y sacerdote de una ciudad llamada Salem. Este episodio, registrado en el libro del Génesis, no es solo una escena de respeto y entrega espiritual, donde Abraham le da el diezmo como señal de reconocimiento, sino también una ventana a una ciudad organizada y sagrada mucho antes de que naciera el pueblo judío. La presencia de un monarca que también ejercía funciones sacerdotales nos habla de un modelo de gobierno teocrático muy avanzado para su tiempo y que refleja la importancia religiosa de esa localidad.
Muchos estudiosos de la Biblia y de la historia antigua sostienen que Salem es el nombre primitivo de Jerusalén. Esta idea se fortalece al analizar la etimología. Salem y Jerusalén comparten una raíz semítica que alude a shalom, es decir, paz. El prefijo Jeru, que abordaremos en detalle más adelante, podría haber sido añadido posteriormente para reflejar una evolución lingüística o una fusión cultural con otros pueblos. Así, el nombre Jerusalén podría interpretarse como fundación de paz o ciudad del dios Shalem, un antiguo dios cananeo vinculado a la armonía. Pero más allá del nombre, lo que realmente impresiona es la evidencia de que Salem ya era una ciudad compleja, con estructuras de poder definidas, sistema de recaudación, leyes locales y probablemente centros de culto. No estamos hablando de una aldea nómada o de un campamento improvisado, sino de una ciudad-estado plenamente funcional, una de tantas que conformaban la red de ciudades independientes en la región de Canaán durante la Edad de Bronce. Estas ciudades se gobernaban a sí mismas, tenían ejércitos, administraban impuestos y establecían alianzas o rivalidades con otras urbes vecinas. Y es crucial recordar que en ese punto de la historia, Abraham era un extranjero en la tierra. Ni siquiera existía aún Jacob, su nieto, quien más tarde daría origen a las 12 tribus de Israel. El pueblo hebreo, tal como lo conocemos, aún no existía ni como identidad cultural, ni como estructura tribal. Esto significa que Salem no solo precede al judaísmo, sino que representa un vestigio de una civilización anterior ya establecida y que funcionaba como centro espiritual y político independiente. Además, el hecho de que Melquisedec sea descrito sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, según el autor de la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento, ha llevado a muchos a considerarlo una figura profética o incluso una manifestación del sacerdocio eterno que más tarde sería asociado con Cristo. Esto eleva aún más la dimensión espiritual de Salem, posicionándola no solo como cuna de una ciudad, sino como un puente entre lo humano y lo divino. Por eso, cuando analizamos la figura de Melquisedec y su conexión con Salem, no solo estamos ante un rey, sino ante el símbolo de una ciudad que ya era sagrada, mucho antes de la ley mosaica, mucho antes del templo y mucho antes de que Jerusalén se convirtiera en capital de un reino. Y este es solo el comienzo del misterio. A medida que sigamos explorando su historia, descubriremos por qué Jerusalén es mucho más que una ciudad en el mapa. Es una herencia milenaria que sigue marcando el destino del mundo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, la arqueología moderna sigue sin poder determinar con certeza absoluta quiénes fueron los primeros habitantes de la antigua Salem. Las huellas más remotas se pierden en las brumas del tiempo, y aunque han sido hallados vestigios de ocupación humana en la región, aún no se ha podido establecer una etnia o cultura específica como fundadora de la ciudad. Sin embargo, existe un punto en el que la mayoría de los expertos coincide. El nacimiento de Salem no fue aleatorio ni fruto del azar. Fue un asentamiento planificado, surgido en torno a un elemento natural de enorme valor, la fuente de Gijón. Esta fuente, localizada en las colinas que rodean lo que hoy es Jerusalén, no era una simple surgencia de agua. Se trataba, y aún se trata, de un manantial intermitente, cuyo caudal brota en ciclos, de manera irregular, a veces abundante, a veces escasa. Para los pueblos semitas antiguos, este comportamiento impredecible no era visto como algo meramente geológico, sino como un signo divino. En su cosmovisión, el agua era símbolo de vida, pero también de bendición celestial, y un manantial que parecía respirar con la tierra era motivo de veneración. Los pueblos antiguos no construían ciudades en cualquier lugar.
En tiempos donde el desierto dominaba el paisaje, el acceso a una fuente de agua pura y constante significaba no solo supervivencia, sino también poder. Por eso, no es exagerado decir que la fuente de Gijón fue la razón principal por la que Salem surgió en ese lugar específico. Era como un oasis en medio de una tierra hostil. Allí se establecieron pequeños grupos y con el tiempo esos asentamientos crecieron, se organizaron y dieron origen a una ciudad-estado con influencia regional. Esta fuente no solo abastecía a los habitantes, también inspiraba su espiritualidad, definía su ubicación estratégica y servía como punto central para la vida cotidiana. El agua, en las culturas antiguas, estaba íntimamente ligada al favor de los dioses, al renacimiento y a los pactos sagrados. Por eso, algunos expertos creen que Melquisedec, el misterioso rey sacerdote que aparece en el Génesis, gobernaba precisamente una ciudad nacida alrededor de esta fuente sagrada. Salem, en este sentido, era tanto un centro político como un santuario natural, y este simbolismo no se perdió con el paso de los siglos. De hecho, las propias escrituras recalcan la importancia de Gijón, no solo como recurso físico, sino como emblema de autoridad y continuidad divina. En el primer libro de Reyes, capítulo 1, se narra un episodio profundamente significativo. El momento en que David, ya anciano y debilitado, da instrucciones específicas para que su hijo Salomón sea declarado rey. Pero no se trataba de una ceremonia cualquiera. David ordena que Salomón sea llevado a lomos de su mula, símbolo de sucesión legítima, hasta la fuente de Gijón. Allí, a orillas de esas aguas ancestrales, debía ser ungido como nuevo rey de Israel. Este acto tenía un significado triple, espiritual, porque el aceite y el agua eran símbolos de elección divina, político, porque establecía públicamente al sucesor, y territorial, porque la ceremonia se realizaba en el corazón simbólico de Jerusalén, reafirmando el dominio sobre la ciudad. El hecho de que el primer gran acto de coronación en Israel tuviera lugar junto a Gijón no fue una casualidad. Fue una declaración poderosa. El reinado de Salomón comenzaba donde también había empezado la historia misma de la ciudad. Era como si el pasado, el presente y el futuro se encontraran en ese lugar preciso, sellando el destino de Jerusalén como centro espiritual de una nación. Y ese manantial, que en apariencia solo es una corriente de agua oculta entre piedras, se convierte así en una figura clave para entender por qué Jerusalén fue, es y seguirá siendo una ciudad sagrada. No por sus muros, no por sus ejércitos, sino por su conexión profunda con lo invisible, lo eterno y lo esencial. Y lo más fascinante es que aún quedan capas por descubrir bajo la superficie de esta historia milenaria. Uno de los hallazgos más contundentes que demuestran la relevancia de una ciudad poderosa y ya consolidada en la región conocida antiguamente como Salem son las célebres cartas de Amarna. Estos documentos, considerados joyas de la arqueología diplomática, son más de 350 tablillas de arcilla inscritas en escritura cuneiforme acadia, el idioma oficial de la diplomacia internacional durante el segundo milenio antes de Cristo. Estas cartas no fueron encontradas en cualquier lugar. Salieron a la luz en el sitio arqueológico de Amarna, al sur de Egipto, que en su momento fue la capital del faraón Akenatón, también conocido como Amenhotep IV. Este faraón fue una figura revolucionaria que rompió con las tradiciones religiosas del antiguo Egipto para instaurar, por primera vez en la historia registrada, un culto casi monoteísta centrado en el dios solar Atón. En medio de este contexto espiritual y político tan singular, se encontraba un intenso intercambio epistolar entre los reinos vasallos de Canaán y la corte egipcia.
En varias de esas cartas se menciona repetidamente una ciudad llamada Urushalim, Urushalim, nombre que muchos estudiosos consideran como una forma arcaica de Jerusalén. Este término es crucial porque aparece siglos antes de que los israelitas la conquistaran, lo que confirma que Jerusalén no solo existía, sino que ya tenía peso diplomático y era reconocida por las superpotencias regionales. El análisis lingüístico del nombre Urushalim revela un significado profundamente simbólico. Está compuesto por dos elementos fundamentales. El primero, Uru, proviene del logograma sumerio que significa literalmente ciudad. El segundo, Shalim o Shalem, es el nombre de una antigua deidad cananea asociada con la paz, la plenitud y el bienestar. Así, Urushalim puede traducirse como la ciudad del dios Shalim o simplemente la ciudad de la paz. Este detalle etimológico va mucho más allá de una simple traducción. Nos habla del espíritu que definía a la ciudad desde su fundación. Shalim, la deidad, era considerado el protector del atardecer, el equilibrio entre el día y la noche, lo visible y lo oculto. Que la ciudad llevara su nombre sugiere que desde sus inicios, Jerusalén fue concebida como un lugar sagrado, de armonía espiritual y de convergencia cultural. Este simbolismo perdura hasta nuestros días. De hecho, Shalom en hebreo y Salam en árabe, ambos derivados de Shalim, significan paz. Es decir, el corazón del conflicto moderno, tan marcado por guerras y divisiones, lleva en su mismo nombre el anhelo de reconciliación y equilibrio. Irónicamente, Jerusalén ha sido durante siglos el escenario de disputas, cuando originalmente fue nombrada como símbolo de concordia. Volviendo a las cartas, lo que resulta especialmente revelador es que los reyes cananeos que gobernaban estas ciudades, incluida Urushalim, suplicaban al faraón ayuda militar para defender sus territorios de amenazas externas. Este simple hecho confirma que Jerusalén ya contaba con un sistema político estructurado, con reyes locales, alianzas, enemigos y diplomacia activa. No era una aldea marginal, era un actor reconocido dentro del tablero de poder de la región. Este tipo de evidencia arqueológica respalda de forma impresionante lo que muchos textos bíblicos y tradiciones orales ya insinuaban. Jerusalén, incluso antes del monoteísmo hebreo, ya era una ciudad de importancia regional. Su historia no empieza con David ni con Salomón. Empieza mucho antes, como un punto clave en el mapa del antiguo Oriente Medio. Y es aquí donde lo místico y lo histórico se cruzan. Una ciudad que en tiempos ancestrales fue llamada la Ciudad de la Paz, y que desde sus orígenes atrajo la mirada de imperios, reyes y profetas, no puede ser simplemente una coincidencia geográfica. Su nombre, sus aguas, sus colinas y su energía han tejido un legado que trasciende la lógica humana y toca el alma misma de la civilización. Este nombre, Shalim, ha sido identificado por numerosos estudiosos como una forma primitiva del término bíblico Salem, el mismo que aparece en el relato en el que Abraham se encuentra con Melquisedec, aquel misterioso rey y sacerdote de una ciudad sagrada. A través de los siglos, Shalim, Shalom y Salem han surgido como distintas formas fonéticas de una misma raíz lingüística semita que ha trascendido culturas, épocas y escrituras. Lo fascinante es que, aunque estas palabras evolucionaron en diferentes idiomas y contextos, todas comparten un significado común y profundamente simbólico: la paz. Pero esta paz no se refiere solamente a la ausencia de conflicto. En el pensamiento antiguo del cercano Oriente, Shalom implicaba integridad, plenitud, equilibrio espiritual y armonía con lo divino. Era una palabra sagrada, cargada de propósito, con implicaciones que iban más allá del ámbito político o social.
En otras palabras, una ciudad que llevaba el nombre de Shalim no era simplemente un asentamiento humano. Era un reflejo del deseo de vivir en comunión con lo eterno. Este detalle lingüístico, muchas veces pasado por alto, ofrece una clave reveladora. El nombre Urushalim no surgió como una denominación cualquiera. Su estructura refleja una cosmovisión, una visión del mundo donde lo urbano y lo espiritual se integraban. El prefijo Uru, que en sumerio se traduce como ciudad, y el nombre del dios Shalim, forman una combinación que nos habla de una ciudad de paz, o ciudad del dios de la paz. Y este nombre fue registrado oficialmente en las tablillas de Amarna varios siglos antes de que David y los israelitas pusieran un pie en ese territorio. Esto confirma que el término Jerusalén no es una creación posterior nacida de la tradición hebrea. Al contrario, ya existía en registros diplomáticos egipcios en el siglo XIV a.C., lo que refuerza la idea de que la ciudad ya era conocida por los imperios de la región mucho antes de que las páginas del Antiguo Testamento empezaran a escribirse. Su identidad como lugar sagrado precede incluso al nacimiento de la nación de Israel. Y aún hay más. Este detalle no hace más que profundizar el misterio. ¿Cómo es posible que una ciudad con un nombre que invoca la paz haya sido escenario de tantas guerras, conquistas, divisiones y conflictos a lo largo de la historia? Tal vez la respuesta esté en que Jerusalén, desde su origen, ha sido un punto de tensión entre lo humano y lo divino, entre el anhelo de reconciliación y la lucha por el control. En el plano bíblico, hay un pasaje particularmente revelador sobre este punto. En el primer libro de las Crónicas, capítulo 11, versículos 4 y 5, se describe la llegada del rey David a esta ciudad milenaria. En aquel momento aún no era conocida como Jerusalén entre los israelitas, sino como Jebús, habitada por un pueblo resistente llamado los Jebuseos. El texto dice: «Y marchó David con todo Israel hacia Jebús, la cual es Jerusalén. Y los jebuseos que habitaban aquella tierra dijeron a David: Tú no entrarás aquí». Pero David tomó la fortaleza de Sión, y esa fue la ciudad de David. Esta escena marca un punto de inflexión. Aunque la ciudad ya era reconocida por otros pueblos bajo el nombre de Urushalim, para los hebreos que recién llegaban, se la conocía por el nombre de su ocupante, Jebús. Este dato es fundamental para entender cómo la identidad de Jerusalén fue transformándose a lo largo del tiempo, dependiendo de quién la dominaba. David no solo conquistó una ciudad, reclamó un símbolo ancestral, le devolvió un nombre sagrado y estableció en ella el corazón espiritual de su reino. La fortaleza de Sión, mencionada en este pasaje, no era simplemente una estructura defensiva, era el núcleo estratégico y simbólico de la ciudad. Al conquistarla, David no solo logró una victoria militar, sino también espiritual. Al establecer allí su trono, inició una nueva etapa en la historia de Israel y convirtió a Jerusalén en la capital eterna del pueblo hebreo, en la morada del Arca del Pacto, y más tarde en el lugar donde su hijo Salomón construiría el primer templo. Así, Jerusalén pasó de ser una ciudad cananea con raíces paganas y nombre sumerio a convertirse en el epicentro del monoteísmo, en el eje espiritual de la historia bíblica. Pero su esencia más profunda, su nombre original, su fuente sagrada, su vocación de paz, permaneció intacta, latiendo bajo cada piedra, esperando el cumplimiento de promesas eternas. Aquí se abre un enigma que no podemos ignorar. Si esta ciudad ya era conocida desde tiempos antiguos como Urushalim, la ciudad de Shalim, y mantenía vínculos con figuras tan trascendentales como Abraham, ¿por qué en el momento en que David llegó con sus ejércitos se la conocía como Jebús? ¿Qué había sucedido durante esos siglos de historia perdida?
¿Y cómo fue que los jebuseos, habitantes de esa tierra sagrada, terminaron convirtiéndose en adversarios declarados del pueblo de Israel? Estas preguntas no solo nos invitan a revisar los relatos bíblicos con más profundidad, sino también a observar la arqueología, la historia comparada y las fuentes externas a las Escrituras, porque detrás de cada nombre, detrás de cada cambio en la forma de llamar a una ciudad, se esconde una capa de dominación cultural, de conquista, de resistencia o de transformación espiritual. Y eso es justamente lo que vamos a comenzar a desentrañar ahora. El misterio de los jebuseos, su origen, su poder y su caída frente al ascenso de David. Pero antes de continuar con este punto tan revelador, queremos hacer una pausa breve, una que también tiene su valor. Si has llegado hasta aquí, es porque este contenido te está haciendo pensar, te está llevando a mirar las raíces de la fe desde una perspectiva distinta, más rica y más documentada. Si eso te ha aportado algo, aunque sea una sola idea nueva, te pedimos que apoyes este video con un me gusta y lo compartas con quienes también buscan comprender la historia sagrada con más profundidad. Cada clic, cada gesto, cada recomendación ayuda a que esta comunidad crezca y a que podamos seguir investigando, cruzando fuentes, conectando el pasado con el presente, para ofrecerte contenidos que no se quedan en lo superficial, sino que te llevan más allá. Así que, si valoras esta forma de contar la historia, con respeto, con pasión y con fundamento, considera también suscribirte al canal, porque lo que viene ahora va a cambiar tu visión de Jerusalén para siempre. Sigamos, porque la historia apenas comienza a revelarse. Los jebuseos fueron una de las muchas naciones cananeas que habitaron la tierra prometida antes del establecimiento del pueblo de Israel. Este grupo, aunque poco mencionado en comparación con filisteos o amorreos, desempeñó un papel crucial en la historia de Jerusalén. Durante un extenso periodo controlaron la ciudad que en aquel entonces no era llamada Jerusalén por ellos, sino Jebús. Pero no estamos hablando de un asentamiento improvisado o un simple refugio tribal. Jebús era una auténtica fortaleza, una ciudadela elevada, construida sobre colinas, con una vista dominante de las rutas comerciales, rodeada por murallas sólidas y equipada con defensas naturales y estratégicas. Su valor militar y geopolítico era inmenso, y esa no es una afirmación ligera. A lo largo de los siglos, Jerusalén ha cambiado de manos en más de 40 ocasiones, según registros históricos, siendo conquistada, destruida, reconstruida y anhelada por imperios, reinos y civilizaciones enteras. Egipcios, babilonios, asirios, persas, griegos, romanos, cruzados, turcos, británicos, todos vieron en esta ciudad algo más que piedras y murallas. Vieron un símbolo, un trono invisible, una llave al corazón de la historia espiritual y política del mundo. Y sin embargo, es muy probable que ese número de 40 conquistas se quede corto, si tomamos en cuenta que la historia de Jerusalén se remonta a más de 4,000 años atrás, incluso antes del surgimiento del monoteísmo bíblico, y si incluimos los múltiples periodos de ocupación, resistencia, migración y toma violenta de poder por pueblos menos documentados, el número real podría duplicarse fácilmente. La historia escrita solo captura una fracción de los verdaderos giros de poder que vivió esta ciudad. Uno de los elementos clave que explica por qué Jerusalén fue siempre tan codiciada, incluso desde tiempos prehistóricos, es su ubicación geográfica única. Situada entre los desiertos del este y las fértiles planicies del oeste, Jerusalén está justo en medio de las principales rutas de tránsito de comerciantes, caravanas y ejércitos.
Pero aún más importante, en un entorno mayoritariamente seco, esta ciudad contaba con algo que pocas podían ofrecer: una fuente de agua confiable, conocida como el manantial de Gijón. Este manantial, de naturaleza intermitente pero inagotable, era como una joya en medio de la aridez. Para los pueblos antiguos, tener acceso al agua no era solo una cuestión de comodidad. Era una cuestión de poder, de supervivencia y de legitimidad territorial. El que controlaba el agua, controlaba la vida. Y por eso no resulta extraño imaginar que desde el momento mismo en que se fundó la ciudad, sea quien haya sido su primer habitante, esa fuente fue el corazón de todas las batallas. La ley del más fuerte gobernaba la región. No existían tratados internacionales ni fronteras estables. La seguridad de una ciudad dependía de su capacidad para defender su recurso más preciado. Y Jerusalén, con su fuente sagrada, era constantemente objeto de deseo y blanco de asedios. Bajo esta lógica, es perfectamente razonable pensar que los jebuseos que ocupaban la ciudad en tiempos de Josué y David no fueron necesariamente sus fundadores originales. Más bien, pudieron haber sido una de tantas culturas que tras conquistar a los anteriores ocupantes se asentaron en la ciudad, fortalecieron sus muros y la gobernaron durante generaciones. Cuando los israelitas regresaron a Canaán, después del Éxodo, encontraron una ciudad poderosa, bien posicionada y defendida por un pueblo que ya conocía el arte de la guerra y el valor del territorio que habitaban. Los jebuseos, en este sentido, fueron herederos temporales de un sitio que ya estaba cargado de espiritualidad, historia y sangre. Ellos mantenían una fortaleza que había visto pasar a muchos y que, sin saberlo, pronto sería escenario de una transformación que cambiaría el curso de la humanidad. Y así, Jebús, la ciudad de los jebuseos, se encontraba en el umbral de su destino final: dejar de ser una fortaleza más en Canaán y convertirse, bajo el liderazgo del rey David, en la ciudad eterna de Jerusalén. Para comprender mejor esta posible conexión entre los jebuseos y los antiguos habitantes de Jerusalén, debemos mirar más allá del texto bíblico y adentrarnos en las fuentes históricas externas que complementan el relato. Una de las más intrigantes proviene del historiador egipcio de origen griego llamado Manetón, quien vivió en el siglo III a.C. y tuvo acceso a archivos reales egipcios que hoy ya no existen. En sus crónicas, Manetón describe un episodio poco conocido pero crucial: la invasión y el gobierno de Egipto por un pueblo semita conocido como los Hicsos. Estos grupos, provenientes probablemente de Canaán o del norte de Siria, lograron establecerse en el delta del Nilo y dominar gran parte del Bajo Egipto durante varios siglos, a partir del año 1640 a.C. aproximadamente. Esta etapa coincidía, sorprendentemente, con el periodo en que, según las Escrituras, José, hijo de Jacob, fue vendido por sus hermanos y llevado como esclavo a Egipto. Allí, terminó ascendiendo a una posición de poder dentro de la casa de Potifar y más tarde en el propio gobierno egipcio. Aunque no hay una identificación directa entre José y los Hicsos en los textos egipcios, muchos investigadores han notado paralelismos temporales e incluso culturales. La presencia de semitas en Egipto durante ese tiempo está bien documentada, y su influencia fue tal que incluso impusieron su propia ciudad capital, Avaris. Esta metrópoli se convirtió en el centro del poder hicso, y desde allí gobernaron con sus propios reyes, a veces en coexistencia tensa con la clase sacerdotal egipcia. Manetón relata que, tras décadas de enfrentamientos y tensiones culturales, el faraón Amosis I, fundador de la dinastía 18, logró finalmente recuperar el control del territorio expulsando a los Hicsos.
Pero lo interesante es que esta expulsión no fue totalmente violenta. Según su narración, se alcanzó un acuerdo de paz. Los hicsos, en lugar de ser exterminados, recibieron permiso para abandonar Egipto de forma relativamente ordenada y sin derramamiento masivo de sangre. Después de su partida, este grupo migró hacia el noreste, rumbo a la región que hoy conocemos como Judea. Allí, según Manetón, fundaron una ciudad a la que llamaron Hierosólima, nombre que, siglos después, evolucionaría fonética y culturalmente hasta convertirse en Jerusalén. Este detalle, aunque discutido por algunos académicos, ha abierto una línea de interpretación histórica apasionante. Según esta hipótesis, los hicsos, al dejar atrás a Baris, su antigua capital en Egipto, buscaban un nuevo centro neurálgico desde el cual reconstruir su identidad como pueblo dominante. Y Jerusalén, con su ubicación elevada, su manantial sagrado y su posición estratégica en las rutas entre África, Asia y el Mediterráneo, era el lugar perfecto. Así, la ciudad que luego sería conocida como Jebús pudo haber sido el reflejo de una segunda Avaris, un intento de recrear el poder perdido, de restablecer una base cultural y espiritual fuera del control egipcio. Este enfoque plantea una posibilidad fascinante, que los jebuseos no fueran simplemente una tribu cananea más, sino los descendientes de aquel pueblo semita expulsado de Egipto. En otras palabras, los hicsos y los jebuseos podrían haber sido, si no el mismo grupo exacto, al menos ramas de una misma raíz histórica. Esto también explicaría por qué, en el momento en que los israelitas regresaron a Canaán tras 4 siglos de esclavitud, encontraron en Jerusalén a un pueblo fuerte, resistente y profundamente asentado. Aunque esta teoría no puede ser confirmada de forma definitiva, su coherencia con los relatos bíblicos, las cronologías arqueológicas y los testimonios extrabíblicos como los de Manetón le dan un peso significativo. Y si aceptamos esta línea, entonces Jerusalén se convierte en algo más que una ciudad sagrada, se transforma en el punto de convergencia de 2 pueblos que, aunque separados por relatos distintos, compartieron caminos, territorios y hasta luchas por el mismo lugar. Una ciudad que acogió a semitas venidos de Egipto antes de que los hebreos salieran de la esclavitud. Una ciudad que fue escenario de batallas espirituales antes de ser escenario de coronaciones divinas. Una ciudad que desde sus inicios fue tanto refugio como fortaleza, y que marcaría para siempre la historia del mundo. Esta posible conexión entre los hicsos y los jebuseos arroja luz sobre varios elementos que, de otro modo, resultarían difíciles de explicar. Por ejemplo, el notable nivel de desarrollo que tenían los jebuseos en cuanto a arquitectura, planificación urbana y técnicas de fortificación. No eran una tribu improvisada, sino una sociedad compleja, capaz de edificar estructuras defensivas robustas, palacios bien organizados y una ciudadela que resistiría incluso los embates de los israelitas durante varias generaciones. Todo esto sugiere un conocimiento avanzado que difícilmente habría surgido de manera aislada. Este grado de sofisticación arquitectónica, unido a una clara comprensión de la diplomacia regional, encaja perfectamente con el perfil de un pueblo que, en algún momento de su historia, tuvo contacto directo con una superpotencia como Egipto. Si, como plantean algunos historiadores, los jebuseos eran herederos o descendientes de los hicsos, entonces es lógico pensar que habrían conservado prácticas administrativas, saberes técnicos y estrategias políticas aprendidas durante su estancia en el delta del Nilo. Y es aquí donde entra en escena un detalle muy revelador. Incluso después de su salida de Egipto, este grupo, ya fuera como jebuseos, hicsos o una fusión de ambos, probablemente continuó manteniendo vínculos diplomáticos y comerciales con los faraones.
No es difícil imaginar caravanas transitando rutas antiguas, llevando consigo cerámicas, especias, minerales y conocimientos, intercambiados por oro, lino, papiros o armas. Conocían los productos que los egipcios valoraban, sabían negociar en su idioma y dominaban las normas del protocolo real. La influencia egipcia no desapareció con su expulsión, se trasladó con ellos. Una prueba sólida de esta continuidad cultural y política se encuentra en las ya mencionadas Cartas de Amarna, una colección de correspondencia diplomática entre los reyes cananeos y la corte del faraón durante el siglo XIV a.C. En varias de estas tablillas de arcilla escritas en cuneiforme acadio, el idioma de la diplomacia internacional de la época, aparece un nombre que destaca: Abdi-Heba. Este personaje no era un simple mensajero, era el gobernador de Urushalim, la ciudad que con el tiempo se convertiría en Jerusalén. Su nombre aparece repetidamente en al menos 6 cartas, donde se presenta como un fiel servidor del faraón, utilizando fórmulas de respeto típicas del protocolo egipcio como: me postro 7 veces 7 ante los pies del rey, mi señor. Pero su tono no es ceremonial, es desesperado. Abdi-Heba suplica al faraón ayuda militar, ya que su ciudad está siendo atacada por un grupo que él identifica como los Abiru, nombre que, como veremos, tiene implicaciones profundas. Lo interesante es que Abdi-Heba no se autodenomina rey, sino mayordomo del faraón, o gobernador designado por el rey de Egipto. Esto sugiere que, en ese momento, Jerusalén no era completamente independiente, sino que formaba parte de una red de ciudades-estado vasallas del imperio egipcio. Y eso, nuevamente, encaja con la hipótesis de un linaje Ixo, o al menos de una élite local semita formada bajo la influencia egipcia y que sabía cómo interactuar con el poder faraónico. Abdi-Heba representa entonces un testimonio viviente, escrito, firmado y conservado en arcilla, de esa continuidad política entre las culturas del Nilo y las ciudades cananeas. Su figura conecta el mundo egipcio con el corazón de Canaán y refuerza la idea de que Jerusalén, desde antes de la conquista israelita, ya era un centro político clave, articulado dentro de una red internacional de poder, conflicto y espiritualidad. El nombre de Abdi-Heba figura en al menos 6 de las célebres cartas de Amarna, lo que ya de por sí indica su relevancia dentro del panorama político del siglo XIV a.C. Pero lo más llamativo no es solo su insistente correspondencia con el faraón, sino el motivo de sus súplicas, una amenaza creciente que, según sus propias palabras, ponía en riesgo la estabilidad de toda la región. Esta amenaza tenía nombre y era los Abiru. Este término, que aparece una y otra vez en los textos, ha sido objeto de estudio por décadas. Muchos historiadores y lingüistas coinciden en que los Abiru eran grupos semitas nómadas, probablemente de estructura tribal, que se movían por Canaán y sus alrededores, atacando ciudades, ocupando territorios y desafiando el orden establecido. Aunque no se puede afirmar con total certeza que fueran los hebreos bíblicos en sentido estricto, la similitud fonética entre Abiru y hebreos, así como el paralelismo cronológico y geográfico, ha llevado a numerosos especialistas a establecer una conexión plausible entre ambos términos. Lo que sí es indiscutible es que Abdi-Heba los percibía como una fuerza real, desestabilizadora y profundamente incómoda. En una de sus cartas escribe con tono alarmado: «Vemos cómo los Abiru se están apoderando de nuestras ciudades. Que mi señor, el rey, envíe tropas cuanto antes». Este fragmento no solo evidencia que Jerusalén ya contaba con una administración organizada, capaz de emitir informes, pedir refuerzos y gestionar alianzas. También muestra que Urushalim
estaba justo en el centro del torbellino político del antiguo cercano Oriente. Era una ciudad que, lejos de ser marginal, formaba parte activa del gran ajedrez geopolítico donde imperios, tribus y ciudades-estado se disputaban el control de rutas, recursos y del destino espiritual de la región. En otras palabras, Jerusalén nunca fue un pueblo olvidado. Desde sus primeros registros escritos, aparece como un enclave estratégico, deseado y constantemente amenazado. Tenía murallas, tenía líderes, tenía influencia y enemigos. Su historia, incluso antes del rey David, ya era la historia de la lucha entre tradición y cambio, entre poder establecido y fuerzas emergentes. Una historia de fe, resistencia, diplomacia y conflicto. Y no debemos olvidar el contexto más amplio de estos eventos. Durante esa época, la mayoría de las ciudades-estado de Canaán, incluida Urushalim, estaban ligadas a Egipto mediante pactos de vasallaje. Estas urbes enviaban tributos al faraón y a cambio esperaban protección militar cuando eran atacadas. Sin embargo, ese sistema no era infalible. Egipto, a pesar de su imponente poderío y su vasta influencia sobre las tierras de Canaán, no siempre podía actuar como el protector que prometía ser. Su grandeza, lejos de ser garantía de intervención eficaz, muchas veces se veía obstaculizada por conflictos simultáneos que desgastaban sus recursos y su atención. En el sur, el imperio debía defender sus fronteras contra los nubios, una civilización con fuerte identidad militar y una capacidad real de desafiar el dominio faraónico en el valle del Nilo. Al mismo tiempo, en el norte, Egipto enfrentaba a los hititas, una potencia ascendente que reclamaba territorios estratégicos en Siria y Anatolia, y que pronto se convertiría en uno de los mayores rivales geopolíticos de la región. En ese contexto, las ciudades-estado cananeas, aunque técnicamente vasallas del faraón, quedaban muchas veces solas frente a sus enemigos. Las súplicas de socorro enviadas por gobernantes como Abdi-Heba, el líder de Urushalim, quedaban sin respuesta. No por negligencia deliberada, sino porque el aparato militar egipcio estaba al límite, con prioridades mayores y frentes más urgentes. Así, lugares como Jerusalén se transformaban en blancos fáciles para grupos móviles y organizados que aprovechaban el vacío de poder para tomar el control. Y es precisamente en ese vacío donde ocurre algo trascendental. Un reordenamiento silencioso del mapa político de Canaán. En medio de ese caos, cuando los grandes imperios estaban distraídos, las rutas comerciales eran vulnerables y las ciudades debían defenderse por sí solas, surgieron nuevas fuerzas, nuevas tribus, nuevos liderazgos. Entre ellas, una figura emergente que cambiaría el curso de la historia, el pueblo de Israel. Lo más asombroso es cómo las evidencias arqueológicas modernas, especialmente las cartas de Amarna, encajan con sorprendente precisión en este momento de transición. La mención de los Abiru en esas tablillas no es una curiosidad secundaria, es un indicador clave. Refleja la presencia real de grupos semitas que estaban irrumpiendo en la región, apropiándose de ciudades, desafiando a las autoridades locales y reconfigurando el orden establecido. Y esto ocurre justo en el siglo XIV a.C., el mismo periodo que muchos arqueólogos y estudiosos identifican como el punto de partida para la conformación de una identidad israelita en tierras cananeas. Esta etapa es crucial. Marca el paso de la tradición oral al establecimiento territorial, de la migración al asentamiento, de la promesa ancestral a la ocupación efectiva de la tierra. Es la época en que los relatos del éxodo y de la conquista de la tierra prometida
comienzan a tomar forma en la historia, no solo como narrativas espirituales, sino como eventos que dejaron huellas tangibles en la arqueología, en la geografía política y en las crónicas extranjeras. Así, lejos de ser una coincidencia aislada, la presencia de los Abiru en las cartas de Amarna puede entenderse como una fotografía milenaria capturada en arcilla. Una imagen escrita que muestra cómo, mientras los imperios se consumían en guerras y las ciudades se fragmentaban, Dios comenzaba a cumplir su promesa en lo oculto, entre desiertos y montañas, en un pueblo pequeño que apenas empezaba a caminar hacia su destino profético. Y en medio de todo ese movimiento, Jerusalén ya estaba allí, observando, resistiendo, esperando su hora. La descripción que hacen estas tablillas sobre los Abiru, como grupos nómadas de origen semita, que iban desplazándose por Canaán, tomando ciudades y estableciéndose por la fuerza, resuena de manera poderosa con el relato que aparece en el libro de Josué. Allí se narra cómo los israelitas, tras salir de Egipto y atravesar el desierto, comienzan a conquistar progresivamente las ciudades cananeas, derribando murallas, derrotando ejércitos locales y reclamando territorios como cumplimiento de la promesa divina hecha a Abraham. Y tal como indica el mismo texto bíblico, ese pedido de auxilio por parte de los jebuseos nunca recibió respuesta por parte de Egipto. Jerusalén, conocida en aquel entonces como Jebús, quedó aislada en su defensa. Los egipcios, enredados en sus propios conflictos regionales y probablemente subestimando la amenaza que representaban estos invasores, no enviaron tropas. Así, los jebuseos se vieron obligados a resistir por sí mismos el avance de un nuevo y determinado enemigo, los israelitas. La situación escaló rápidamente. Lo que en un principio pudo parecer una incursión limitada, se convirtió en una campaña de conquista generalizada. Las tensiones se convirtieron en guerras abiertas, y el mapa político de Canaán comenzó a reconfigurarse de manera irreversible. Jerusalén, en el centro de ese torbellino, pasó de ser una ciudad protegida por alianzas regionales a convertirse en un blanco estratégico para una nación emergente que reclamaba esa tierra como herencia espiritual. Y hay un detalle lingüístico que no podemos dejar pasar. La similitud fonética entre el término Abiru y hebreos no es simple coincidencia. Ambos comparten una raíz semítica relacionada con la idea de cruzar o migrar, y muchos especialistas asocian el término a pueblos que habían cruzado el río, en referencia al Éufrates, durante sus desplazamientos ancestrales. Esta interpretación no solo refuerza la conexión entre los Abiru y los hebreos, sino que también apoya la teoría de que lo que vemos en las tablillas de Amarna es, ni más ni menos, que el reflejo histórico de los primeros movimientos del pueblo de Israel en tierras cananeas. La primera gran confrontación registrada entre los israelitas y los jebuseos ocurre durante la famosa batalla de Bet Horón, descrita en el libro de Josué. En este episodio, un personaje crucial entra en escena: Adonisedec, rey de Jebús. Este monarca, al percibir que Gabaón, una ciudad cercana, había hecho alianza con los israelitas, decide intervenir y defender lo que considera su esfera de influencia. Sin embargo, su intento resulta fatal. Es derrotado y muerto en combate, marcando el inicio de la caída del poder jebuseo. Pero la muerte de Adonisedec no significó el fin inmediato de su pueblo. Al contrario, los jebuseos demostraron ser una fuerza notablemente resiliente. Durante siglos posteriores siguieron ocupando Jerusalén, resistiendo con tenacidad el avance israelita. Su presencia se mantuvo tan firme que ni siquiera Josué ni las primeras tribus pudieron desalojarlos completamente.
Esto queda claramente registrado en varios pasajes bíblicos posteriores, como en el libro de los Jueces, donde se menciona que los jebuseos continuaban habitando con los hijos de Judá y Benjamín dentro de la ciudad, conviviendo, no sin conflicto, con los nuevos ocupantes. Este dato es esencial porque muestra que Jerusalén no fue una conquista inmediata ni sencilla. Fue un territorio disputado durante siglos y solo con la llegada de David, muchas generaciones después, la ciudad sería finalmente incorporada de manera definitiva al reino de Israel. Pero eso es una historia que merece ser contada con toda su fuerza en el siguiente capítulo. De hecho, tanto en el capítulo 15 del libro de Josué como en el primer capítulo del libro de los Jueces, se deja claro que la conquista de Jerusalén no fue ni inmediata ni total. El texto declara abiertamente: los hijos de Judá no lograron desalojar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Y por eso los jebuseos han vivido con los hijos de Judá hasta el día de hoy. Y un poco más adelante añade: tampoco los hijos de Benjamín expulsaron a los jebuseos, y por tanto ambos pueblos permanecieron juntos en la ciudad. Estas líneas revelan mucho más que un simple fracaso militar. Nos hablan de una convivencia forzada, una tensión latente que perduró por casi 3 siglos. Jerusalén, durante todo ese tiempo, no fue completamente israelita, ni completamente jebusea. Fue un espacio compartido, cargado de conflicto cultural, disputas territoriales y profundas diferencias religiosas. Una ciudad dividida entre 2 visiones del mundo, un epicentro en disputa. Este equilibrio inestable solo llegó a su fin con la llegada del rey David. En una campaña audaz y decisiva, David marchó junto a sus hombres hacia Jerusalén. Con determinación y estrategia, logró tomar la fortaleza de Sión, la estructura más protegida y simbólica de la ciudad. A partir de ese momento, todo cambió. La antigua ciudad cananea se convirtió en la ciudad de David, y con ese gesto se selló el inicio de una nueva etapa en la historia del pueblo hebreo. Pero esta victoria no fue únicamente militar. Para los israelitas significó la recuperación de un lugar profundamente sagrado. Fue allí donde Abraham, el patriarca de la fe, se había encontrado con Melquisedec, aquel misterioso rey y sacerdote de paz. Recuperar esa ciudad era como reconectar con una raíz espiritual milenaria. Era más que una conquista, era el cumplimiento de una promesa antigua. Con la entrada de David, no solo se estableció una nueva capital, se restauró su antiguo nombre, Jerusalén, una ciudad que ya había vivido 1000 vidas, que había sido Salem, Urushalim, Jebús. Ahora era oficialmente el corazón del pueblo de Dios. Y a partir de ese momento se transformó en un punto de convergencia entre la historia, la profecía y la eternidad. Desde entonces, Jerusalén no ha dejado de ser el epicentro espiritual del mundo. No importa de qué lugar vengas o qué creencia tengas, es casi seguro que su nombre resuene en tu memoria. Porque Jerusalén no es solo una ciudad, es un símbolo universal, un reflejo de lucha, fe, revelación, sacrificio y esperanza. Y con esto, cerramos este viaje por los orígenes de una de las ciudades más enigmáticas y sagradas de toda la historia humana. Si este recorrido te ayudó a mirar el pasado con una nueva perspectiva, más profunda, más documentada, más viva, considera suscribirte al canal para no perderte las próximas investigaciones que estamos preparando para ti. Y si quieres seguir aprendiendo con nosotros, te dejamos aquí en pantalla 2 videos que te van a fascinar. Haz clic, entra con nosotros en la siguiente travesía, porque la historia no termina aquí. Al contrario, recién comienza.